Medio ambiente, organización, identidades y territorios. Una entrevista, varias historias. Acá comienza un nuevo capítulo del podcast Tómate una entrevista, una producción de tomaterrojo.cl, medio independiente y con colores propios. Buen día, buena tarde, buena noche, sea cual sea el horario en el que se encuentre con Tómate una entrevista, el podcast transmedia de tomaterrojo.cl, medio de comunicación independiente donde cubrimos a fondo la emergencia climática, ecológica y social. En Tómate una entrevista buscamos relevar las voces que están al frente en un contexto de resistencia a la crisis climática y también a la crisis social, estrechamente vinculada a los conflictos humanitarios. En nuestro quinto capítulo, nos abocaremos a la crisis que actualmente vive el pueblo palestino, porque como Tomate Rojo no seremos indiferentes al grito que se emana desde su territorio, uno que ha visto la peor cara de las políticas internacionales y que son víctimas de un genocidio, que incluye el bloqueo al acceso al agua como símbolo potente de la violación sistemática a sus derechos humanos, o la denuncia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de la habitual práctica de arrojar desechos tóxicos en las aguas de parte de Israel. En junio de este año, la Red Palestina de Organizaciones Ambientalistas afirmaba al mundo que la falta de suministros vitales, como el agua, la electricidad, junto con el deterioro del medio ambiente, han hecho de Gaza un lugar inhabitable. Y hoy, a cerca de 2 meses desde que se agudizó la crueldad, ataque y bloqueo, conoceremos un poco de la historia en perspectiva. Mi nombre es Frecia Ramírez. Y el mío, María José Venegas. Y en este quinto capítulo les acompañaremos con los mates, así que vaya por la tetera, el hervidor y su termo y tomémonos esta entrevista. Tómate una entrevista se levanta con el apoyo de la radio Juan Gómez Milla y el programa se fortalece con los medios amigos que nos transmiten. El canal 3 de Conce en la señal 3 de su televisor en el barrio norte de Concepción. La radio Voz del Budi en el 107.9 FM del Lago Budi, en Gualmapu, Radio Comunitaria Extremo en los Cerros de Viña, los miércoles a las 19 horas en el dial 96.1 FM. También en Radio San Miguel, que nos recibe en su matinal a media mañana. Radio Olmué, donde sonamos en su señal online los días jueves a las 22 horas. A Radio Voces de la Araucaria, que nos transmite los martes y jueves a las 21 horas desde la Casona de las Comunicaciones Populares. Al sitio web de Radio AENI en Arica y a la Radio Mapuche Auquinco los sábados a las 19 horas en su señal online. Y por supuesto que la Radio JGM en su señal online los lunes y viernes a las 14 horas en el Spotify también de Red Uchile Podcast. Hecha la invitación a escuchar y saludando a toda la audiencia que se suma a Tómate una entrevista, nos trasladamos a nuestra hermana Argentina para darle la bienvenida a Tamara Lali, periodista y politóloga sirio-argentina, además integrante de la Asociación Cultural Siria y activista por Palestina Libre. También integra el programa radial Orígenes, la voz árabe de la colectividad siria en Argentina. ¿Cómo estás, Tamara? Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Tamara. Bueno, antes de irnos de lleno con Tamara, consideramos que es sumamente importante contextualizar y contarle a nuestra audiencia sobre lo que fue la creación del Estado de Israel, algo que seguramente se irá complementando después con nuestra entrevistada. Contarle a nuestra audiencia que el Estado de Israel fue producto de un acuerdo al que se llegó tras la Segunda Guerra Mundial. Se instaló el Estado de Israel en territorio palestino, con una resolución de la ONU que en un principio era la creación de 2 estados, uno árabe y otro israelí, pero solamente se creó el Estado de Israel. Por ello, hay que comprender que este conflicto, como le llaman los medios, no comenzó este año, sino que tiene una larga data que incluye la colonización de parte de Israel en territorio palestino, saltándose todos los acuerdos de derecho internacional que prohíben esta práctica, entre otras, como el bloqueo de suministros y ataques de odio. Pero ¿qué detonó la última escalada militar de Israel? El sábado 7 de octubre pasado se registró
un atentado en el sur del territorio por parte del movimiento de resistencia islámica Hamas, y según reporta Israel, y mencionamos que según lo reportan ellos, porque es una cifra que hemos visto que ha variado también durante el tiempo, y invitamos también a la audiencia a cuestionar la información que nos va llegando. Hamas tendría secuestradas a más de 200 personas, lo que les ha servido como argumento para comenzar una ofensiva militar sin precedentes hacia la Franja de Gaza, lugar que para ellos es la cuna de Hamas, y paralelamente el hogar de cientos de familias palestinas. Bueno, esta escalada militar de Israel en 52 días ha dejado un total, también lo que dice Frecia de cuestionar las cifras, pero porque pueden ser mucho más, cerca de 15.000 asesinados, entre los cuales 4.000 millones son mujeres, 6.000 niños y 36.000 heridos. Eh, También 7.000 desaparecidos. Los servicios básicos no funcionan y se vive una crisis sanitaria debido a la cantidad de personas muertas. A pesar de estas cifras y de la total asimetría en armamento y poder, se ha insistido en llamarlo una guerra. Es por eso, Tamara, que en este sentido, nuestra primera pregunta, justamente es, ¿por qué se habla de una guerra y no de un genocidio hacia el pueblo palestino? Bueno, primero buenas tardes o buenas noches, según quien nos esté escuchando. El tema palestino e israelí es un tema, como ustedes decían, de larga data. La creación del Estado de Israel hace más de 75 años, pero todo el proceso de la colonización de Palestina viene de hace más de 100 años. Comenzó desde Europa, cuando comenzaron las primeras migraciones de ciudadanos europeos de religión judía hacia Palestina, que estaba bajo dominio otomano y luego bajo mandato inglés. Pasa en la Primera Guerra Mundial a dejar de ser parte de ese gran imperio otomano que duró 4 siglos, a ser parte de otro gran imperio que es el británico. Y se la dividió de su entorno geográfico, social, cultural, que es la nación siria, que es Siria, Líbano, Palestina, Jordania, luego se forma Jordania, que es parte de Palestina. Entonces, de ahí como tomar noción de cómo se fue dando el proceso secesionista y el proceso colonizador de Palestina. Cuando se habla de guerra es porque ya se toma en cuenta que a partir del año 48, cuando Israel se implanta, porque se establece a partir de un acuerdo de Naciones Unidas, dentro de Naciones Unidas, luego de 3 reuniones de la Asamblea General, porque no se llegaban al número para la declaración, para tomar la resolución, la 181, finalmente después de 3 reuniones se llega a esa resolución y se divide Palestina en 2 estados, uno judío y uno árabe. Entonces, obviamente los palestinos, los autóctonos del lugar, primero no han sido consultados porque estaban bajo mandato, o sea, bajo dominio inglés, no han sido consultados si ellos querían formar parte de una nación dividida. Entonces, Israel empezó a expandirse a partir de esa resolución, comienza a expandirse aún más, porque en realidad la idea es colonizar toda Palestina. Hasta ahora tienen esa idea. Y de ahí sale el tema de que ellos entraron en guerra con los países vecinos, los países árabes vecinos. Y quedó el relato, la narrativa que utiliza el Estado de Israel, utiliza esa narrativa, esa parte de la historia, la redacta a su criterio, y eso es lo que estudian en los distintos colegios en el mundo entero, de que Israel se ha independizado. Uno se pregunta de quién se independizó. Si Palestina estaba bajo mandato inglés y no han luchado, no eran autóctonos del lugar, por supuesto que había dentro de Palestina palestinos de distintas religiones, entre ellas la judía. Había musulmanes, cristianos y judíos, y podría ser de otras religiones, evangelistas, había un montón de otras religiones, pero eran palestinos. Pero la irrupción de grandes
olas migratorias desde Europa que llegaron a colonizar Palestina, eso era algo nuevo. Allá en el 47 se puede decir, y para llegar a colonizar toda Palestina, o por lo menos lo que en ese momento se consideró, o lo consideraron el Estado de Israel, se tuvo que destruir 531 poblados. O sea, se arrasó, así como están haciendo en Gaza ahora, se arrasó con 531 pueblos, ciudades y pueblos, que quedaron destruidos totalmente, con su población o huidos. Se comenzó ese famoso éxodo, la llamaron los palestinos la Nakba, y si no los asesinatos colectivos en masa, ese gran genocidio que hubo entre el 47 y el 48. Ese proceso llamado Nakba para los palestinos es lo que muchos historiadores, inclusive israelíes, llaman limpieza étnica, porque se mató a cuanto persona se moviera, niños, mujeres, ancianos, bebés, mujeres embarazadas, no quedaba nada. Hay muchas historias escritas. Yo recomiendo siempre un historiador israelí, para no salir fuera de lo que Israel marca, que se llama Ilan Pappé, que tiene un libro sobre historia moderna de Palestina y sino también la limpieza étnica en Palestina. Y ahí cuenta historias de personas sobrevivientes de esas grandes masacres que hubo. Y estamos hablando década del 40. Pensemos que el Holocausto en Europa fue finales de los 30. Entonces, es como que finales de 30 es parte de la década del 40. Como que en pocos años la comunidad internacional absorbió esa gran matanza que hubo en Europa y comenzaba otra matanza en Medio Oriente, o mal llamado Medio Oriente, que es la Palestina, y con un silencio terrible, ¿no? Igual el silencio sigue hasta el día de hoy en muchos medios de comunicación. Por supuesto que nosotros nos podemos nutrir de toda la información a través de Internet. Hoy ya es mucho más fácil saber lo que está pasando en el momento en Gaza o en Cisjordania por la masificación de los medios de comunicación. Pero estamos pensando 70 años atrás, no era tan fácil saber lo que pasaba en Tantura, en Deir Yassin, en Bizan, en esos poblados que desaparecieron e inclusive sus nombres desaparecieron. Hay todo ahora una parte revisionista de los palestinos, inclusive israelíes, que están queriendo retomar el nombre de esos pueblos para que la gente le quede en la memoria, en esa memoria colectiva de los pueblos, que queden los nombres de esos pueblitos, que no desaparezcan, así como tampoco la llave que simboliza el retorno, el derecho del retorno de los palestinos a sus tierras. A partir de esa década, de esos años, 47, 48, 49 y 50, Israel no tiene constitución, hasta el día de hoy no tiene constitución, pero sí hay leyes fundacionales del Estado de Israel que son leyes muy racistas y discriminatorias hacia la población autóctona. Por ejemplo, una de las leyes es la ley de la confiscación. Toda persona que se ausente de su casa por 24 horas, esa casa queda bajo confiscación militar. La ley del ausente también se la llama. Eso data del año 49. Hay otras leyes también son todas leyes militares, porque todo lo que queda como Palestina queda bajo leyes militares. Entonces, inclusive toda persona que pueda ser tomada prisionera hasta el día de hoy está bajo régimen militar, de prisión militar, y con cargos, o sea, con prisión administrativa, sin juicio, pueden estar meses, años con ese tipo de denominación, prisiones administrativas o cárceles
son prisioneros administrativos. O sea, sin juicio, están en forma preventiva, porque creen que va a cometer un acto, entre comillas, terrorista, entonces lo toman prisionero porque creen que es así. Esto es inédito, no sucede en casi ningún lugar del mundo, ¿no? Como también han utilizado la tortura hasta el día de hoy y está legislada por el Tribunal Supremo de Israel como algo lícito, utilizar la tortura con los prisioneros. Cuando hablamos de prisioneros en Palestina, estamos hablando de niños que va de 8 años en adelante. Ellos también pueden ser prisioneros. Ahora estamos viendo cómo hay un intercambio entre los retenidos por el grupo Hamas y los prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Muchos ingresaron a esas cárceles teniendo 8, 9 y 10 años y ahora tienen 16, 17, 18 años. O sea, estuvieron 6, 7, 8, 9 años bajo régimen administrativo sin juicio. Esto es el Estado de Israel. Entonces, volviendo al tema de cómo esto, por qué se lo llama guerra y no genocidio, que es el término correcto, y es el que ha utilizado el Papa en estos días, también el Papa Francisco, que respondió al presidente de Israel en un llamado telefónico, esto salió en Washington Post, que le dijo, no se puede responder al terrorismo con terrorismo. Poniéndose en un nivel intermedio, y llamó terrorismo a la resistencia palestina, bueno, pero tampoco se puede responder con mayor terrorismo. Y lo que está pasando, dijo, lo que está pasando en Gaza es genocidio. Esto lo dicen casi todos los pueblos del mundo. Ustedes vieron cómo se han movilizado millones de personas en todas las capitales de Europa, en Australia, en Estados Unidos, bueno, en América Latina. En todas partes se han movilizado reclamando alto al genocidio, basta de matanzas. Las cifras que ustedes dieron son cifras que todavía no se puede llegar a tomar conciencia, porque estamos hablando que en casi 2 meses, menos de 2 meses, hay más de 15.000, mucho más de 15.000 asesinados, porque los desaparecidos, si no se los sacan enseguida abajo de los escombros, van a pasar a la lista de muertos, y seguramente muchos más, porque saben que hay inclusive familias enteras que han desaparecido, que no quedó registro de familias. Eso es genocidio, cuando no queda un sobreviviente de una familia entera, ha desaparecido de los registros de Gaza. Entonces, eso es realmente un genocidio. Entonces, estamos hablando de que esto ya lleva más de 7 décadas, donde la población, ustedes que tratan el tema de medio ambiente, la población palestina no tiene agua, tiene que comprar el agua, teniendo el mar al lado, en Gaza, por ejemplo, no tiene acceso al agua, no pueden tener acceso al agua de lluvia, no pueden recolectar agua de lluvia, está prohibido. En Cisjordania se arrancan los olivos. Ustedes saben que los olivos, que es una planta tradicional de todo el Mediterráneo oriental, o sea, Siria, Líbano, Palestina, tarda mucho en crecer el olivo y es el sustento de las familias palestinas. Bueno, pasan las topadoras israelíes y las arrancan esos árboles. Hay imágenes de mujeres mayores que abrazan el árbol porque es su vida, es la historia de su familia, porque seguramente lo plantó su papá o su abuelo, porque como tarda tanto, la vida humana nuestra no llega a alcanzar el crecimiento de esos árboles. Entonces se pasan de generación a otra y tienen que ver con la vida misma de esa población. Entonces estamos hablando de un desequilibrio ecológico muy fuerte, donde las empresas de agua roban el agua de los palestinos para venderla en Europa. No voy a decir marcas, pero
la empresa estatal israelí Mekorot, que ha ingresado en la Argentina en algunas provincias ya para saneamiento de agua, lo está haciendo en muchos lugares del mundo, donde roba agua a los palestinos para venderlo, no solamente a los palestinos, también en el Golán sirio, donde es una zona muy rica. Saben que Israel no solamente ocupa parte de Palestina, digamos el 70% del territorio palestino, también está robando, está ocupando territorio libanés, que es la granja de Sheba, y el alto del Golán, los altos del Golán, que es territorio sirio. Son las zonas más ricas. El sur libanés y el sur sirio son las zonas más ricas en agua, en ríos, en plantaciones, en agricultura. Y ahora se le suma, ustedes díganme si voy bien de tiempo, porque yo hablo y sigo hablando. No, en un ratito yo creo que vamos a ir a la... Pero igualmente, Tamara, hay algo que me quedó dando mucha vuelta, que si nos puedes aclarar brevemente, porque muchas personas lo desconocen también, lo que es el sionismo. Si puede ser, o sea... El sionismo es un movimiento, sí. El sionismo nace a finales del siglo XIX como un movimiento nacionalista europeo, donde la base es que todo judío, cualquiera sea el lugar donde nació, argentino, uruguayo, chileno, brasilero, europeo, africano, norteamericano, cualquiera pertenece a una sola nación, más allá del lugar de nacimiento, pertenece a una sola nación, y que en su momento había distintos lugares donde fundar el Estado de Israel. Por supuesto que Palestina tiene todo un rasgo bíblico, histórico, que era mucho más conveniente fundar el Estado de Israel en ese lugar, en Palestina. Entonces, y todos tienen derecho de ser israelíes. Cualquier judío del mundo tiene derecho a ser israelí por una ley que se llama Ley de Retorno. Y a partir de ahí, el movimiento sionista comienza a partir de sus propias organizaciones internas, por ejemplo la Agencia Judía, a recolectar dinero para comprar tierras en Palestina. Estoy hablando principios del siglo XX, comprar tierras en Palestina y así ir fundando pequeñas colonias. Y así comenzó. Entonces el movimiento sionista, a partir de 1897, tiene el primer congreso en Basilea, en Suiza, en Europa, y era como la piedra fundacional de lo que sería 50 años después el Estado de Israel. Es la ideología que se basa en una religión, es un movimiento nacionalista religioso, y que en su momento ha tenido milicias europeas, ¿no? Estoy hablando milicias terroristas, y que luego esas milicias o esos grupos terroristas terminaron fundiéndose en lo que es hoy el ejército israelí, o lo que ellos llaman fuerzas de defensa israelí, que son fuerzas de ataque, ¿no? Más que todo. Es más o menos, esa es una breve síntesis de lo que es el movimiento sionista, que es donde se basa la fundación del Estado de Israel y hasta el día de hoy, y tiene también ramificaciones en todas partes del mundo. Hay organizaciones que le deben lealtad hacia el Estado de Israel a partir de esta ideología, ¿no? Ahí va. Estamos conversando con Tamara Lagi, periodista sirio-palestina, para el 5º capítulo de Tómate una entrevista, que nos entrega diversas definiciones, valiosas definiciones, José, y reflexiones en medio del silencio ante la ocupación y también el saqueo. ¿Dónde podremos encontrar esta entrevista? Escuchemos. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto, visita nuestro sitio www.tomaterrojo.cl. Aquí podrás escuchar esta entrevista, revisar reportajes, crónicas y notas que hemos publicado. Bueno, este 29 de noviembre, como conocemos, fue el Día de la Solidaridad Internacional hacia el pueblo palestino, y aún así hemos visto a lo largo de los años y también una
una reflexión y una definición también que se pone hoy en la mesa es que todavía no es reconocido como Estado, no se cumple esta promesa de fundar ambos estados, sino solamente el de Israel. ¿Tú crees, desde tu visión, que esta situación puede cambiar? Tiene que cambiar. El 29 de noviembre fue la resolución 181, que es la partición de Palestina, allá en el año 47. Por eso se conmemora todos los años, porque aparte fue establecida por Naciones Unidas esta fecha. Se celebra la conmemoración de esta resolución y el comienzo de la tragedia, de esta limpieza étnica, de este exterminio que se ha hecho con la población palestina. Tiene que haber una solución. Nosotros, todos los árabes, abogamos por una paz, pero paz con justicia. Los acuerdos que hubo en el pasado, acuerdos de paz que hubo, mientras estaba firmando, por ejemplo, los acuerdos de Oslo en 1994, Shimon Peres estaba fundando colonias en Palestina. Cuando se habla de colonias, que se habla mucho de este término, de colonias, de civiles en las colonias, en los kibbutz, por ejemplo. Estamos hablando de lo que Naciones Unidas llama la avanzada del ejército israelí. Es verdad, son civiles, pero están armados como si fueran la delantera de un ejército, están armados con armas de guerra, salen armados a la calle, y cuando se bombardea Gaza, desde las mismas colonias, en las colinas de esas colonias, que son pueblos palestinos, se sientan a mirar de cómo se está matando a otra población. Una población que nunca ha tenido un Estado, por más que se haya establecido un Estado allá el 15 de noviembre de 1988, nunca ha llegado a tener un Estado. ¿Por qué? Porque un Estado necesita tener su propio ejército, su propia policía, su propio aeropuerto, su propio puerto, sus relaciones internacionales de igual a igual, no las tiene. Fíjense que para entrar a Gaza hay que entrar por Egipto, por la compuerta esta de Rafah, porque las demás formas de llegada a Gaza están bloqueadas por Israel. Pero no solamente Gaza, también Cisjordania, todos los territorios palestinos en Cisjordania, todos los pueblos, Hebrón, Nablus, Tulkarem, todos esos lugares, también están el ejército israelí. ¿Por qué? Porque hay un muro, ustedes saben que se construyó un muro, que lo llaman el muro de la vergüenza. En Europa han destruido los muros que separaban, por ejemplo, Alemania, y en Israel se construyó un muro, pero dentro del territorio palestino, o sea, sacaron aún más territorio a los palestinos y pasaron una muralla enorme de 8 metros, toda electrificada, por la mitad de una escuela, por la mitad de una casa, por la mitad de un barrio. Quedaron familias separadas. Y para ir de un lugar a otro, dentro de Cisjordania, estoy hablando, que se supone que es territorio palestino, pero que está ocupado, tenés que pasar por retenes, por lo que ellos llaman checkpoint. Y esos retenes pueden llevar a tardar horas para que puedan dejarte pasar, o no, o por ahí se le antojó a un soldado israelí de 18 años, un nene, decir, no, hoy no pasan más, o no quiero dejar pasar, y tiene que ir a trabajar, tiene que ir a las escuelas, tiene que ir a un hospital, mujeres embarazadas que van y terminan teniendo sus bebés en esos checkpoints, en la calle. Bueno, este tipo de historias que son tan cotidianas en Israel, a nosotros nos horroriza. A cualquier hombre y mujer en el mundo horrorizaría esto, pero no se llegan a conocer. Lamentablemente, los medios de comunicación toman esa narrativa oficial de Israel, que está en guerra contra el terrorismo palestino, y quedan ahí, y quedan dentro de ese relato,
que el terrorismo palestino devolvió 10 retenidos, los israelíes tuvieron esa gran gentileza de devolver a 30 prisioneros palestinos. Entonces, la víctima termina siendo victimario y al revés también. Entonces, uno se pregunta, ¿hasta cuándo? Bueno, yo creo que a la larga va a terminar por conocerse totalmente la verdad. Ya a nivel popular, Israel perdió la guerra. A nivel militar la va a ganar porque Palestina no tiene, ustedes vieron la cantidad de asesinatos por día, cuántos niños por día están muriendo. Cada 10 minutos muere un niño en Gaza, pero también en Cisjordania, y en Cisjordania no está Hamas. Entonces no es la guerra de Israel contra Hamas, es el asesinato de Israel hacia la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, inclusive dentro de la Palestina del 48, que es hoy territorio israelí. Entonces, cuando el mundo entero se levante, y que ya se está levantando, porque lo hemos visto, las distintas movilizaciones, Londres ha sido fenomenal, más de 1 millón de personas. Cortes de relaciones incluso, cortes de relaciones diplomáticas. A la larga, la presión de los pueblos va a llevar a que los gobiernos van a tener que tomar alguna medida de boicot, de no invertir, boicot, desinversión y sanciones, que es el movimiento que hace 16 años comenzara en Europa, el BDS, y que ha tenido mucho éxito porque muchos académicos, bueno, músicos, Roger Waters estuvo aquí en Argentina y en Chile, y que le han hecho, lo han perseguido por todos lados. Sin embargo, él salió a cantar. Eso, les cuento que eso es mucho más efectivo que una gran persona, un gran artista como es Roger Waters o Susan Sarandon o no sé, Mel Gibson o grandes artistas, grandes hombres de la cultura universal que se pronuncien. Ese le hace un daño enorme al Estado de Israel, porque está marcando, ellos de alguna forma influyen en la opinión pública, que yo creo que a la larga va a terminar por influir dentro de sus propios gobiernos. Yo no creo que esto pueda durar mucho más. Inclusive dentro de la misma sociedad israelí se está descomponiendo este armado monolítico que es el Estado de la sociedad israelí, ¿no? El Estado y la sociedad. Ya vimos hace unos meses atrás cómo reaccionaban la población israelí ante algunas reformas judiciales que llevaba a cabo Netanyahu y que la población no estaba de acuerdo. También hay objetores de conciencia. Muchos jóvenes no hacen el servicio militar en Israel y reaccionan de una forma favorable hacia lo que son los derechos humanos. Y entonces esto se va a ir reproduciendo cada vez más. La población va a comenzar a tomar conciencia de lo que está haciendo su propio ejército, su propio Estado. Inclusive hay muchos movimientos en el mundo de judíos que dicen en mi nombre no. Acá hay un movimiento también de judíes por Palestina en Argentina. Todo nuestro respeto hacia la valentía de estos muchachos y chicas y hombres y mujeres. Lo mismo en Estados Unidos. Hay muchísimos movimientos que dicen en mi nombre no, porque ellos han sufrido en carne propia, bueno, sus padres, sus abuelos, lo que ha sido la violencia y la persecución contra ellos, y no quieren que el día de mañana se los señale que ellos también han perseguido a otra población. Entonces por eso dice no, en nuestro nombre no, y yo creo que esta reacción va a ir tomando mayor forma a lo largo del tiempo. Por supuesto que en el medio hay mucha gente que va a morir lamentablemente en forma injusta,
toda muerte es injusta de cualquier lado, no justifico ningún tipo de muerte bajo ningún tipo de circunstancia. Los seres humanos son seres humanos, más allá de su religión, de su nacionalidad, de sus creencias, de sus ideas. Tenemos que merecernos respeto y no pelearnos por un centímetro de tierra, sino por la dignidad de vivir, no de sobrevivir, porque en Palestina ni siquiera se sobrevive. Le preguntaron a un niño, la vez pasada, escuché un reportaje que me partió. Le preguntan al niño, ¿qué le gusta? Un niño palestino en Gaza, le preguntaron, ¿qué le gustaría hacer cuando él sea grande? Y el nene inocentemente le dice, nosotros los chicos palestinos no crecemos, porque nos matan antes de crecer. Entonces eso te pone a decir, Dios mío, ¿hasta dónde ha llegado la humanidad para que un niño pueda responder de esa forma? Un niño termina siendo grande antes de crecer y antes de ser mayor, y él mismo cree que no va a vivir. Entonces, esa frustración, sumada a frustraciones de sus padres, de sus abuelos, explota. Por eso es Entonces, necesario, claro, Tamara, disculpa que te interrumpa, por eso es necesario también que existan medios que puedan como difundir. Y bueno, en ese sentido también recordarles a la audiencia que pueden escuchar Tómate una entrevista en radios que son parte de ANAMIC, que es la Asociación Nacional de Comunicadores y Medios Independientes y Comunitarios. Tamara, como para ya ir cerrando, digamos, esta entrevista, bueno, también dejarte el micrófono abierto, todo lo que tú estás diciendo sobre cómo el mundo está viendo a Israel, yo siento que también un poco se le dio vuelta el papel, ¿no? Sobre todo a Netanyahu, que también tiene tensiones dentro de su propio país y que lo que ha pasado ahora ha provocado un apoyo como a nivel internacional, que creo que también ha sido parte de ese alto al fuego que se pudo conseguir. Entonces, de pronto dejarte el micrófono abierto, no sé, Frecia, si tú tienes alguna pregunta más o... No solo también sumarme a que puedas hacer esta reflexión pensando en sobre todo la audiencia de Tómate una entrevista, que también hace parte de estas asociaciones donde podemos amplificar esta voz, esta información de norte a sur y de este a oeste, y esperamos que también pueda, al igual que tú, pensamos también que esta situación no puede, no da para más, no puede durar más tiempo de los 100 años de complicidad y silencio que lleva. sí, primero agradecerles a ustedes, a la audiencia de ustedes, a todo el pueblo chileno, pueblo hermano. Eh, eh, ¿qué, qué es lo que están haciendo ustedes? Es maravilloso, porque es tener voz a los que no tienen voz. Allá en Palestina la gente nace, vive, mal vive, con casi nada de recursos y muere. Y pasan sin nombre. Fíjese que los medios de comunicación, aquí cuando se liberan a los retenidos por Hamas, le ponen nombre y apellido, es tal, de tal nacionalidad, con tantos años, tiene tal, no sé, 9 años, 20 años, 50 años. En cambio, los palestinos que son también secuestrados por el ejército israelí, por el Estado de Israel, en sus prisiones, son números. Se han liberado 10, 20, 30, 50 palestinos. No tienen nombre y apellido, no tienen edad, entonces no tienen cara, son fantasmas, son un ente. Sin embargo, el pueblo palestino es un pueblo milenario. Bueno, Jesucristo, que es para algunos, para los musulmanes es el profeta, para los cristianos es Dios, eh, para muchos de nosotros es el primer revolucionario de esa región que revolucionó el sistema de valores. Es palestino, era palestino o es de acuerdo a la ideología de cada uno, convicción de cada uno. Es palestino y María, su madre palestina, de la familia Omran, eh, que todavía hay mucha población Omran en Palestina.
Entonces es como para recapacitar un poco que es un pueblo milenario, un pueblo que lleva toda una historia cargando sobre sus hombros, y que ese pueblo tiene que seguir sobreviviendo, tiene que seguir viviendo con la misma dignidad que viven todos los pueblos del mundo. Necesita su tierra, necesita volver a su tierra. Basta de colonias. Hay más de 600.000 colonos que han ido de distintos lugares del mundo, de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa, a sacarle la casa, la tierra, la escuela a los palestinos y generar éxodo de palestinos, matanza de palestinos para poder ocupar su lugar. Pueden estar juntos todos en un Estado laico, donde se reconozca el derecho de todos bajo una sola ley, una ley laica, civil, no importa la religión, pero bueno, vivir todos juntos se puede hacer, así como lo hacemos en Sudamérica, donde vivimos de distintos lugares del mundo, en un país donde se nos reconocen nuestros derechos, tenemos nuestros deberes, bueno, allá también. Yo creo que a la larga esa es, no creo en los dos estados, me parece una idea, no tiene sentido, porque es como, ¿de dónde, cómo se comunica Cisjordania con Gaza? Muy complicado, pero sí un estado donde puedan vivir todos, judíos, musulmanes, cristianos, árabes, europeos, africanos, todos en un solo territorio donde haya una ley para todos. Abogo por esa paz, pero la paz con dignidad y con justicia. Esa es la paz más justa para todos los hombres de esa región. Así que bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a ti, Tamara, de verdad, muchas gracias por tu mensaje y por tu tiempo también, mucha fuerza para lo que está pasando el pueblo argentino ahora, sobre todo. Eso sí que es complicado. Bueno, muchas gracias. Gracias, Tamara. Como equipo productor de Tómate una Entrevista, el podcast de tomaterrojo.cl, te agradecemos el tiempo para darnos estas explicaciones, estas experiencias también y ponernos en perspectiva sobre un conflicto del que no podíamos, como dijimos al principio, hacer oídos sordos, y acá nos estamos tratando de hacer cargo de poder explicar. Así que muchísimas gracias a ustedes por el tiempo dado. Muchas gracias. Hasta pronto. Esto fue Tómate una Entrevista, podcast producido por tomaterrojo.cl, medio independiente y con colores propios.